Una niña desaparece. La policía busca. Peritos buscan. Perros rastreadores buscan. Periodistas entran en la habitación. Las cámaras de televisión muestran cada rincón del cuarto. Durante días, todo México observa aquel lugar. Y nadie encuentra nada. Entonces, 9 días después, Paulette aparece allí. En el mismo cuarto. En el mismo lugar. El problema ya no era dónde estaba Paulette. El problema era entender cómo nadie la había visto antes. ¿Cómo fue posible? Y lo más importante, ¿qué ocurrió realmente con Paulette Guevara? La mañana del 22 de marzo de 2010 comenzó con una pregunta que nadie podía responder. ¿Dónde estaba Paulette? La niña tenía 4 años. Vivía con su familia en Huixquilucan, Estado de México. Y debido a sus limitaciones motrices, desplazarse por sí sola resultaba extremadamente difícil. Aquella mañana, cuando intentaron despertarla, descubrieron algo inesperado. Paulette no estaba. La familia comenzó a buscar inmediatamente. Revisaron habitaciones, pasillos, baños, armarios y cada rincón de la vivienda. Nada. No había señales de una salida. No había indicios de una entrada forzada. No había una explicación evidente. Con el paso de las horas, la preocupación aumentó. Y la desaparición terminó siendo denunciada ante las autoridades. Aquella misma mañana comenzó una investigación que pronto captaría la atención de todo México. Pero desde el primer momento existía una pregunta difícil de responder. Si Paulette no podía desplazarse fácilmente, ¿cómo había desaparecido sin dejar rastro? La vivienda se transformó rápidamente en el centro de la investigación. Los agentes comenzaron a revisar cada habitación, puertas, ventanas, pasillos, escaleras. Buscaban cualquier pista capaz de explicar lo ocurrido. Pero había una habitación que concentraba toda la atención. La habitación de Paulette. Era el último lugar donde había sido vista. Y también el lugar donde la lógica indicaba que debía estar. Los investigadores inspeccionaron la cama, las mantas, los espacios alrededor del colchón, los muebles y distintas zonas del cuarto. No encontraron a la niña. Aquella ausencia de resultados provocó una consecuencia importante. La investigación comenzó a considerar que Paulette ya no estaba dentro de la vivienda. Y si no estaba allí, ¿dónde estaba? Con el paso de las horas, la investigación comenzó a cambiar de dirección. Los agentes habían revisado la vivienda. Habían inspeccionado la habitación de Paulette. Habían observado la cama, las mantas, los espacios alrededor del colchón, y no habían encontrado nada. Aquella ausencia de resultados provocó una consecuencia importante. La investigación empezó a mirar hacia el exterior. Si Paulette no estaba en la casa, entonces debía estar en otro lugar. La búsqueda se expandió. Participaron policías, equipos especializados, perros rastreadores y voluntarios. Las imágenes de Paulette aparecieron en televisión. La desaparición se convirtió en noticia nacional. Mientras México observaba el caso, una idea comenzaba a consolidarse. La habitación ya había sido revisada. Y si había sido revisada, entonces no podía estar allí. Aquella certeza empujó la investigación fuera de la casa, sin saber que esa decisión terminaría convirtiéndose en el centro de la controversia. Los días pasaban, y la habitación seguía formando parte de la investigación. Investigadores entraban, peritos entraban, perros rastreadores entraban, familiares entraban, periodistas entraban. Las cámaras de televisión mostraban cada rincón del cuarto. Millones de mexicanos vieron aquella habitación. Vieron la cama, vieron las mantas, vieron los muebles, vieron el lugar donde Paulette había dormido por última vez. Y precisamente por eso comenzó a instalarse una convicción colectiva. Si Paulette
estuviera allí, alguien ya la habría encontrado. No era una sospecha, era una certeza para gran parte del país. Y cuanto más tiempo pasaba, más imposible parecía que la respuesta siguiera dentro de aquella habitación. El 31 de marzo de 2010, 9 días después de la desaparición, la investigación recibió una noticia inesperada. Los investigadores regresaron. Los medios regresaron. Las cámaras volvieron a apuntar hacia la habitación. Y entonces llegó la noticia. Paulette había sido encontrada. No en una carretera, no en un terreno abandonado, no en otro estado. Paulette estaba allí, en el mismo lugar que había sido observado durante 9 días, en su propia habitación, entre el colchón y la estructura de la cama. Durante unos segundos, todo pareció detenerse, porque aquel lugar había sido revisado, había sido observado, había sido grabado, había sido mostrado a millones de personas, y aún así, nadie había encontrado a la niña. La noticia recorrió México en cuestión de minutos. La reacción fue inmediata. Los investigadores intentaban comprender lo ocurrido. Los periodistas buscaban respuestas. La opinión pública no podía creerlo, porque el problema ya no era dónde estaba Paulette. El problema era cómo nadie la había visto antes. Después del hallazgo, la habitación dejó de ser una escena de búsqueda. Se convirtió en el centro de una controversia nacional. Las grabaciones fueron revisadas nuevamente. Las fotografías volvieron a analizarse. Los programas de televisión mostraron una y otra vez las imágenes del cuarto. Millones de mexicanos observaban exactamente el mismo lugar. Y la misma pregunta aparecía una y otra vez. ¿Cómo nadie la vio? Especialistas discutían el caso. Periodistas analizaban la cronología. Ciudadanos comunes debatían en todo el país. La controversia ya no giraba únicamente alrededor de la desaparición. Giraba alrededor de la búsqueda. Porque si la habitación había sido revisada tantas veces, ¿cómo era posible que Paulette apareciera allí 9 días después? Aquella pregunta terminó convirtiéndose en el verdadero misterio del caso. Las autoridades presentaron finalmente una explicación oficial. Según la conclusión presentada, Paulette habría quedado atrapada accidentalmente entre el colchón y la estructura de la cama. Para los investigadores, aquella hipótesis explicaba el hallazgo y permitía cerrar formalmente el caso. Pero la reacción pública fue diversa. Muchas personas consideraron que la explicación era suficiente. Otras continuaron teniendo dudas. Periodistas, especialistas y ciudadanos comunes siguieron debatiendo distintos aspectos de la investigación. El caso estaba oficialmente cerrado, pero las preguntas seguían abiertas. ¿La explicación resolvía todas las dudas? ¿O todavía quedaban preguntas sin respuesta? Han pasado años desde la desaparición de Paulette. El expediente fue cerrado. La investigación concluyó, pero el debate continúa, porque el caso dejó una pregunta extremadamente difícil de olvidar. No, ¿dónde estaba Paulette? Sino, ¿cómo nadie la encontró antes? Por eso el caso sigue siendo recordado en todo México, porque no fue únicamente una desaparición, fue una investigación que convirtió una habitación infantil en uno de los mayores enigmas mediáticos del país. Y todavía hoy, cuando el caso vuelve a discutirse, la misma pregunta reaparece. ¿Cómo fue posible? Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué crees que ocurrió realmente? Déjanos tu teoría en los comentarios, porque algunos casos se cierran, pero el silencio que dejan atrás continúa hablando durante décadas. Y aquí, en el archivo Código del Silencio,